Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo, como siempre, feliz de estar aquí con ustedes. Hoy, tengo un tema que creo que les va a encantar, un tema que me toca el corazón y que estoy seguro que a muchos de ustedes también les va a resonar. Vamos a sumergirnos en la vida y en las palabras de un hombre al que admiro mucho, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, un hombre que para muchos es un verdadero ejemplo a seguir. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin. Hoy vamos a desentrañar una emotiva declaración que Kerem hizo, una que revela su mayor tesoro. Prepárense para conocer un poco más a fondo al hombre detrás del personaje, al ser humano que nos ha regalado tantas emociones a través de sus interpretaciones. Vamos a descubrir qué es eso que realmente valora, qué es eso que lo define, y qué es aquello que lo hace simplemente ser Kerem Bürsin. ¿Están listos para descubrirlo? Porque yo sí. Antes de que empecemos y para que no se lo pierdan, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque créanme, tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Vídeos sobre sus actores favoritos, análisis de sus películas y series preferidas, y mucho más contenido que les va a encantar. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta comunidad. Ahora sí, comencemos. Como ya les adelanté, el tema de hoy es Kerem Bürsin y una declaración muy especial que hizo. Para entender mejor el contexto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a una entrevista donde le preguntaron sobre lo más importante en su vida, aquello que consideraba su mayor tesoro. La respuesta de Kerem fue tan sincera, tan llena de emoción, que me pareció imprescindible compartirla con ustedes. Para los que no lo conocen tan a fondo, Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense que ha ganado fama internacional por sus papeles en series como Love is in the Air, donde cautivó a millones de espectadores con su carisma y talento. Pero más allá de su éxito profesional, Kerem es conocido por su compromiso social, su sinceridad y su conexión con sus seguidores. Es un hombre que no tiene miedo de hablar de sus sentimientos, de compartir sus ideas y de defender aquello en lo que cree. Y precisamente esa honestidad es lo que hace que su declaración sobre su mayor tesoro sea tan impactante. En la entrevista, cuando le preguntaron directamente cuál era su mayor tesoro, Kerem no dudó ni un segundo. Con una sonrisa, pero con los ojos llenos de emoción, respondió: mi mayor tesoro es mi familia. Y aquí quiero detenerme un momento. No es una respuesta sorprendente en sí misma, ¿verdad? Muchos de nosotros diríamos lo mismo. Pero la forma en que Kerem lo dice, la intensidad con la que expresa sus sentimientos, es lo que hace que esta declaración sea tan especial. Para Kerem, la familia no es solo un concepto, es algo que vive y respira en su día a día. Es el motor que lo impulsa, el refugio que lo protege, la fuente de su alegría y su fortaleza. Él habla constantemente de la importancia de estar conectado con sus seres queridos, de valorar el tiempo que pasan juntos, y de apoyar a cada miembro de su familia en sus sueños y aspiraciones. Podemos deducir que su familia es el centro de su universo. Él se refiere a sus padres, a sus hermanos, a todos aquellos que lo acompañan en su camino. Y esto no es solo una declaración casual, se refleja en sus acciones. Kerem siempre ha demostrado un gran respeto y admiración por sus padres, y no duda en compartir momentos especiales con ellos en las redes sociales, ya sea celebrando cumpleaños, compartiendo viajes o simplemente disfrutando de una cena en familia. En el mundo de la fama, donde a menudo se idealiza la soltería y el éxito individual, es refrescante ver a alguien como Kerem, que prioriza la familia y la valora por encima de todo. Esto nos dice mucho sobre su carácter, sobre sus valores y sobre la importancia que le da a las relaciones humanas. Es un recordatorio de que al final del día, lo más importante en la vida son las personas que nos aman y nos apoyan. Profundizando un poco más en su declaración, Kerem no solo menciona a su familia, sino que también habla de la importancia de la comunicación, del respeto y del amor incondicional. Para él, la familia es un equipo, un grupo que se apoya mutuamente, que celebra los éxitos y se ayuda a superar los obstáculos. Otro aspecto interesante de su declaración es cómo aborda la idea de la familia extendida. Kerem no solo se refiere a sus padres y hermanos, sino también a sus amigos más cercanos, a las personas que lo acompañan en su día a día y que, de alguna manera, se han convertido en parte de su familia. Esto demuestra su generosidad, su apertura y su capacidad para crear lazos fuertes y significativos con las personas que lo rodean. ¿Y es que quién es Kerem Bürsin?
Más allá de ser un actor talentoso, es un hombre con una gran sensibilidad, un hombre que valora la autenticidad, la sinceridad y la conexión humana. Es un hombre que nos demuestra que el éxito no está reñido con la humildad, que la fama no te aleja de tus raíces y que al final, lo más valioso que tenemos es el amor de nuestra familia. En el contexto de su carrera profesional, esta declaración de Kerem cobra aún más sentido. A menudo vemos a actores y actrices envueltos en el mundo de la fama, en el glamour y en la constante búsqueda de reconocimiento. Pero Kerem, con su declaración sobre su mayor tesoro, nos recuerda que hay algo mucho más importante: la familia, el amor, la conexión humana. Este mensaje es especialmente relevante en el mundo actual, donde la tecnología y las redes sociales a veces nos alejan de las relaciones cara a cara. Kerem nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos, de dedicarles tiempo, de escuchar sus preocupaciones y de celebrar sus éxitos. Es un llamado a la unidad familiar, a la comunicación y al apoyo mutuo. La declaración de Kerem Bürsin sobre su mayor tesoro es mucho más que una simple frase. Es una declaración de principios, una demostración de sus valores y una invitación a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Es una lección de humildad, de amor y de gratitud. Es un recordatorio de que al final del día, lo más valioso que tenemos es el cariño de nuestra familia. En definitiva, Kerem nos muestra que a pesar de su fama y éxito, sigue siendo un hombre con los pies en la tierra, un hombre que valora las cosas simples de la vida, un hombre que prioriza el amor y la conexión humana por encima de todo. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser admirado y celebrado. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa para reflexionar un poco sobre lo que hemos visto. ¿Qué opinan ustedes de la declaración de Kerem? ¿Les ha tocado el corazón? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan este tipo de mensajes? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones abajo en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan, qué les parece esta declaración y cómo resuena con sus propias experiencias de vida. Además, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like. Eso me ayuda muchísimo. Y compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, admiran a Kerem Bürsin y valoran la importancia de la familia. Ayúdenme a difundir este mensaje de amor y de unidad. Finalmente quiero recordarles que en este canal siempre encontrarán contenido interesante sobre sus actores y actrices favoritos, análisis de películas y series y mucho más. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos discutido hoy. Hemos explorado la emotiva declaración de Kerem Bürsin sobre su mayor tesoro, su familia. Hemos analizado la importancia de la familia en su vida, la conexión que tiene con sus seres queridos y los valores que lo definen. Hemos reflexionado sobre la relevancia de este mensaje en el mundo actual y sobre cómo podemos aplicar estos valores en nuestras propias vidas. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la familia y de las relaciones humanas. Y ahora llegó el momento de la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, valoren a sus familias. Hasta la próxima.